Bien. El utilizar electricidad en cirugía es un campo muy importante que tienen que manejar los cirujanos, los anestesiólogos, los residentes, o sea, todo el personal, enfermería, auxiliares, instrumentadora, todo el personal que está comprometido con la cirugía de un paciente. Tienen que acordarse que nosotros estamos trabajando con vidas, con seres vivos, y que uno de estos puede ser un familiar próximo a ustedes, su mamá, su papá, su hermano, y ustedes, que les den la mejor calidad, la mejor atención con calidad, con calidez, y evitar estos efectos que pueden ocurrir en el intraoperatorio, ¿no? Por fundamentalmente desconocimiento. Choques eléctricos, el efecto de la radiación, quemaduras, que es lo más frecuente, fuego, explosiones. Ayer uno de los compañeros habló y preguntó sobre el oxígeno, o lesiones mecánicas producto de un mal uso de electrocirugía. Entonces, este mono que ven acá, un paciente en quirófano, tiene que estar constantemente monitorizada, y el cirujano, que es como el capitán del avión, es el que tiene que estar atento a todos los movimientos para evitar complicaciones, y eso implica conocer. Fundamental Use of Surgical Energy es el FUSE del CEIES, ¿no? Este programa dice: los dispositivos quirúrgicos basados en la energía se utilizan diariamente en salas de cirugía de todo el mundo, pero los cirujanos no están entrenados formalmente en su uso adecuado y seguro. Esto es frecuente, y no solamente deberían ser los cirujanos, los anestesiólogos. La parte de asistencia de instrumentación, la circulante, es vital porque ella coloca la placa. En respuesta a SEIES, Sociedad Americana de Gastrointestinal Surgery, y el Grupo de Trabajo en el Uso Fundamental de la Energía Quirúrgica, FUSE, han creado el programa educativo. Este programa incluye un currículum didáctico interactivo de multimedia basado en la web y un examen de certificación y selección múltiple en línea. Y esto también es parte de la malla curricular para ingreso en Estados Unidos, junto con las 6 estaciones de mínima invasión. Y el programa contiene fundamentos, mecanismos y prevención de eventos adversos, dispositivos monopolares, bipolares, radiofrecuencia, dispositivos endoscópicos, ultrasónico, microondas, dispositivos de energía en cirugía pediátrica, integración de sistemas de energía con dispositivos cardíacos, marcapasos, prevención de incendios en la sala de cirugía. Como verán, todos estos 2, 4, 6, 8, 10, 11 temas conforman el programa FUSE, que es el Fundamental Use of Surgical Energy. Lamentablemente, no es parte de la currícula en la residencia ni en la formación. Por lo tanto, cuando llegan a la cirugía y ser cirujanos, conocen muy poco del mismo. Este es ustedes pueden encontrar en español también el programa, ¿no? Y normalmente vamos a partir con, escuchen, me olvidé, acá había que preparar el Survey Monkey, pero no hay. Habitualmente mis presentaciones van precedidas de un pretest, ¿no? Un pretest que habla sobre lo que es, vamos a ver un poco de la pantalla instrumental. Bueno. Y es interesante que esto normalmente lo hacemos en la sala, ¿verdad? Es importante saber los conceptos básicos de lo que es corriente continua, la corriente que estás activando vos con un switch en tu sala, en tu casa, que es una corriente alterna. ¿Cuál es el efecto en corriente modo coagulación en los tejidos, ¿no? ¿Cuál es el efecto corriente modo corte en los tejidos? Estas dos cosas, en realidad todas estas son de desconocimiento en general. ¿Y quién conduce mejor la energía? Es muy frecuente ver a un cirujano novato, ¿no?, que empieza a apretar el pedal del electrobisturí con más fuerza, a punto de reventarlo. Esta tontera no corta,
El que no corta son sus neuronas. Cuando un electrobisturí no está cumpliendo su rol, es que probablemente has elegido una opción, ya sea corte, coagulación, que no es el modo ideal para el tejido que tú estás pretendiendo seccionar. Y tienes que saber que, por ejemplo, la grasa, el hueso, son los peores conductores. El tejido adiposo, el tejido óseo, son los peores conductores de energía. Pero existen trucos y detalles que si yo quiero seccionar el tejido celular subcutáneo grueso de un gordo, lo que tengo que hacer es jalar a los lados. Y ahí el electrobisturí funciona no al contacto, a mínima distancia y vas cortando. El electrobisturí no es el bisturí convencional que tú agarras y cortas, ¿no? Entonces, esas son las diferencias y obviamente un pésimo conductor es el hueso. Y un excelente conductor es el tejido muscular y el tejido y el cutáneo. Esto es normalmente el pretest que yo realizo al inicio de la clase y al final para ver cuánto hemos aprendido sobre lo mismo, ¿no? Objetivos propuestos, objetivos cumplidos y grado de satisfacción de acuerdo a la escala de Kirkpatrick. Los buenos cirujanos hacen buena cirugía con las herramientas que ellos eligen. Los mejores cirujanos se esfuerzan por estar actualizados y manejar adecuadamente los instrumentos que usan diariamente. Voy a cargar, creo que estoy con baja batería. Entonces esto es muy claro, ¿verdad? Si uno tiene opción de contar con una plataforma electroquirúrgica, yo quiero tener un monopolar, un bipolar avanzado, quiero tener un ligasure, quiero tener un armónico, como una plataforma electroquirúrgica habitual. Dice, pero eso es del espacio. No, no necesariamente, porque si tú quieres hacer una muy buena cirugía de colon, por ejemplo, vas a necesitar un ligasure, un bipolar avanzado, para controlar vasos entre 5 y 7 milímetros. Si voy a hacer una cirugía de hernia hiatal, estoy muy contento con un bisturí ultrasónico tipo armónico con pinza Maryland en la punta, que me va a permitir controlar con su mecanismo de acción ultrasónico vasitos entre 2 hasta 5 milímetros. Entonces, en la medida que yo voy haciendo los procedimientos quirúrgicos, la tecnología se va acomodando y la tecnología lo que hace es aliviar y darle mejor calidad de trabajo al cirujano y mejor atención al paciente. No es bueno decir, no, yo opero con cuchillo y tenedor. Sí, yo también lo puedo hacer, pero yo no quiero estresarme y quiero dar la mejor calidad de atención al paciente, cosa de que la cirugía no sea un acto que implique un fenómeno tipo Auschwitz o terrorista, ¿verdad? Sino que atiende bien al paciente, que no le duela, que el paciente no se vaya con una sensación de haber sido su cirugía una tortura. Los objetivos vamos a analizar los tipos de energía más frecuentemente utilizados en cirugía mínimamente invasiva o laparoscópica. Vamos a hablar del electrobisturí monopolar, del bipolar. Vamos a hablar un poco de los disectores ultrasónicos. La aplicación de la electrocirugía en los tejidos, las modalidades y los peligros que existen en la electrocirugía. La electricidad, ustedes saben por física, es energía, ¿verdad? Y el tejido es una resistencia. Entonces, cuando tú pones en contacto un tipo de corriente, ya sea corriente continua o alterna, tú vas a encontrar resistencia a través de los órganos del cuerpo, los tejidos, piel, tejido celular, músculo, todo. Y ese es el fenómeno, y esa es la resistencia que va a conducir la electricidad a través del cuerpo y si es tecnología monopolar, va a salir a través de una placa tierra, o sea, necesita un circuito. Y esta resistencia, en general, la electricidad busca la vía de menor resistencia. Eso significa que le encanta la electricidad viajar por los músculos, baja resistencia, por la piel. No así no le agrada mucho viajar por el tejido celular subcutáneo graso o el hueso que le ofrece mucha resistencia. Cuando la electricidad pasa a través de una resistencia, la energía se convierte en calor y tú vas a obtener el objetivo que te has planeado.
que te has propuesto, perdón, sección o coagulación. Entonces ya vamos viendo de que los efectos que voy a lograr con la electricidad en cirugía son la de sección, CAT, o de coagulación. En las distintas circunstancias yo puedo combinar estos dos efectos y lograr un solo resultado utilizando coagulación. O puedo tener otras opciones, por ejemplo, que el hígado me esté sangrando en napa por el desgarro de la cápsula de Gleason y hay pequeños puntitos sangrantes, ¿verdad? Entonces, si voy a empezar a controlar con mi coagulador bipolar, me voy a demorar una eternidad y no me va a ser, no va a ser efectivo. Entonces, yo cambio a la modalidad spray en la modalidad monopolar, y en la modalidad de spray uno no se acerca a los tejidos, se activa a milésimas de distancia y emite la energía como una especie de un pulverizador y que te va a coagular todo ese sitio sangrante. Problemas: crea una escara, una costra muy delgadita, muy fina, que con un incremento moderado de presión puede caer. El calor induce modificación en los tejidos que son diferentes dependiendo de qué. Estamos hablando ya del cambio de la energía y el calor. Está dependiendo de la temperatura, del tiempo de exposición, de la densidad de corriente, del tamaño y tipo del electrodo, de la conductividad del tejido y del tipo de corriente. Entonces, si ustedes se fijan, ya estamos hablando, habían habido varios tipos de corrientes. Sí, ustedes no tantas, ¿no? Ustedes tienen que saber, estamos hablando de la corriente casera, convencional, la que enciende la corriente del foco en tu casa, el microondas o la cocina. Y ahí ustedes van a encontrar una corriente que es la corriente continua, ¿verdad? Algunos accesorios utilizan corriente alterna. Y esa es la misma energía eléctrica que utilizamos y no es la energía eléctrica de alto voltaje que se utiliza en otro tipo de circunstancias. Esto es lo que ocurre cuando uno empieza a buscar un efecto a nivel de los tejidos. La temperatura, fíjense a qué temperatura está trabajando en grados centígrados el electrobisturí. Cuando partimos con 37, lo que logras es excitación térmica, hay edema e inflamación en los tejidos. Por encima de 44 ya es desecación. Aquí normalmente es electrocoagulación con necrosis y se produce una interrupción del metabolismo celular, y a los 70 ya los tejidos entran en coagulación, que es lo que tú estás buscando. Te bien, voy a lograr el efecto de coagulación, pero no había sabido que tenía que estar a 70 grados. O sea, ¿y cuánto es 70 grados? Es fácil, ¿verdad? 37 grados es la temperatura corporal. Estamos hablando del doble de temperatura, que obviamente no la vas a tolerar, ¿verdad? Es por eso que el paciente está anestesiado. Y aquí vamos a lograr desecación y retracción. Se retrae, es como una quemadura de tercer grado. A los 100 grados ya tenemos vaporización, sección y carbonización de los tejidos con la combustión de hidrocarbonos. Y a los 500 grados tenemos vaporización y pirólisis, que va a provocar la sección de los tejidos. Entonces, esta temperatura en grados Celsius nos está reflejando los distintos efectos que tú logras en los tejidos en base a objetivos ya definidos y la electrocoagulación, el equipo de electrocirugía que estás utilizando. Dentro de las variables densidad-tiempo, es importante saber que a mayor densidad de corriente y a mayor tiempo de aplicación va a haber mayor efecto en el tejido. Esto particularmente en la modalidad bipolar. Estas pinzas son bipolares y les voy a explicar el porqué en el transcurso. Cuando la corriente es intensa y aplico por un tiempo más prolongado el electrobisturí, o sea, el objeto, voy a lograr un mayor efecto en el tejido. O sea, ya no voy a controlar la coagulación, sino seguramente voy a achicharrar incluso en la zona que estoy queriendo coagular. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y saber qué tipo de corriente y en qué tipo de tejido voy a utilizar. O sea, de repente con una modalidad monopolar yo me acostumbro a trabajar y hacer de todo, pero estás haciendo de todo sin saber el porqué. Tamaño, forma del electrodo. El electrodo es esa puntita metálica que va en la punta del mango del electrobisturí que han visto en los hospitales, ¿verdad? Es metálica
y se conecta, es descartable y se conecta en el mango. En el mango ustedes van a tener dos botones de corte y de coagulación, habitualmente amarillo y azul. Si mi placa, si mi electrodo es delgado, yo voy a tener un mayor efecto localizado con un mayor control en profundidad porque el electrodo es fino, el convencional. Es más aún todavía, si yo tengo un electrodo terminal en punta de aguja, voy a tener esta superficie amarilla mucho más localizada en el efecto con menos daño tisular periférico. Eso a igual potencia, 100 watts por decir. Pero sin embargo, si mi electrodo es muy ancho, la dispersión de la corriente va a provocar un mayor efecto periférico, pero con un menor efecto de profundidad, más o menos el efecto que les explicaba de la modalidad de spray. La igual potencia pasa a través de diferentes superficies y el calentamiento del tejido es obviamente distinto. En este caso, el daño tisular va a ser mayor. Ahora vamos a hablar de la conductividad. Ya ustedes han visto, o sea, el organismo se transforma en una resistencia. Entonces, para que entiendan, vamos a ver un dibujo seguramente por acá. Vamos a saltar esto y vamos a ir a esto. Esta es la electrocirugía, ¿ya? Los dos tipos de modalidad electroquirúrgica más comúnmente utilizados son el monopolar y el bipolar. El monopolar necesita un circuito, ¿verdad? Con una placa tierra, que está acá, fíjense, conectado con un cable a la fuente de energía y otro cable que conecta, que es el electrodo activo, que va a estar siendo manejado por la mano del cirujano. O sea, aquí está el mango del electrobisturí. Este es el polo activo y el otro es el pasivo, que es del placa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa placa está en un sitio no adecuado o la superficie de la placa es irregular, está fisurada, está rota, va a haber pérdida de energía eléctrica a través de la placa y va a quemar la zona donde está aplicada. Y estas en general son quemaduras eléctricas de tercer grado. Tienen que ser estas placas ubicadas en superficies planas, no en zonas de depresiones como el hueco popliteo o en zonas de protrusión donde existan, por ejemplo, la rodilla, la escápula, ¿verdad? Entonces los sitios ideales son acá, como están viendo, el muslo, y son placas habitualmente desechables. Cuando empezamos a ahogar, empiezan los problemas por querer reutilizar. Por lo tanto, la energía eléctrica ingresa a través de la mano del cirujano, el instrumento, y retorna al equipo a través de la placa tierra. Este es el modo monopolar y cuando le preguntan cuál es más peligroso, es este el monopolar porque requiere un circuito. En cambio, el bipolar, tanto el polo activo como el de retorno están en la misma pinza, ¿verdad? Entonces ya tienen que entender que un bracito, uno de los bracitos de la pinza, es el modo activo y el otro el de retorno, y por lo tanto el bipolar no genera un circuito en relación con la resistencia del cuerpo del paciente, ¿no? La corriente llega y regresa por el mismo electrodo. Por lo tanto, otra vez nos preguntamos aquí, ¿cuál es menos peligroso? El bipolar, 100% es menos peligroso. Volvemos a nuestra presentación. Ahora es importante saber la conductividad. ¿Todos los tejidos conducen de igual manera la electricidad? ¿O en otros términos, generan el mismo grado de resistencia? No. El tejido adiposo y hueso generan una alta resistencia y son pésimos conductores. Eso es fácil de entender y recordar porque esta es pregunta de examen. El músculo y la piel generan baja resistencia y son muy buenos. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer un efecto de coagulación y o de corte, por ejemplo, en el tejido adiposo, el celular subcutáneo, si tú no generas un grado de tensión, vas a querer cortar como si el electrobisturí fuera cuchillo, si fuera bisturí frío, ¿verdad? Quieres aplicar como un cuchillo y cortar, como un queso. No es así, no vas a lograr el efecto y vas a decir, aumenten la potencia, este electro no sirve y empiezan a apretar el pedal sin razón. Lo que pasa es que desconoces el efecto de la conductividad y resistencia en los tejidos y la corriente
y lo único que tienes que decir al ayudante, jala por favor, tú generas tracción y el electrobisturí corta como una mantequilla. Ah, este señor sí sabe lo que es electrocirugía. Y el músculo y la piel crean baja resistencia y son muy buenos conductores. Y vamos entrando a lo que son ahora los tipos de corriente. Tenemos una corriente tipo corte y miren cómo es la figura del modo corriente corte purito. Parece una corriente continua. Modo coagulación. Fíjense, este de acá va a generar un mayor daño tisular, fíjense en la imagen, y la coagulación va a ser, parece, fíjense, el tipo de corriente que genera corriente alterna. Ya no se van a olvidar al recordar y comparar esto. Y entre los dos podemos tener un modo blend o un modo de, les dije hace ratito, de spray, ¿no? Entonces, blend 1, blend 2 o blend 3, el blend 1 va a estar más próximo a lo que es corte puro, corriente continua. El blend 2 es una combinación de corriente continua más corriente alterna y el blend 3 es fundamentalmente corriente alterna. Ah, entonces había habido dos tipos de corriente. Claro que sí. Y ahí tiene corriente continua versus corriente alterna y corriente blend o spray. La corriente continua, ya han visto, fíjense, los arcos que generan de electricidad. Gran potencia, alto promedio de voltaje, pero sin pics, ¿no? No hace picos. Por lo tanto, menor riesgo de arcos eléctricos. Esto es lo importante. Cuando un equipo te genera arcos eléctricos, puedes provocar quemaduras. Entonces, la corriente continua es alta, de gran potencia, de alto promedio de voltaje, pero no hace picos. Ahí fíjense, es homogéneo y continuo, no como el coagulación, que es alterno en picos. Y el peligro es generar arcos eléctricos y quemaduras. La corriente alterna, esta de acá, es de baja potencia, bajo promedio de voltaje, pero altos picos. Aquí sí hay picos de voltaje. Esto genera un alto riesgo de producirse arcos involuntarios. Fíjense estos arcos involuntarios que pueden llevar a las quemaduras. ¿Listo? También es pregunta de examen. Les sirve obviamente a todos los que van a ser ginecólogos, cirujanos, traumatólogos, urólogos, neurocirujanos, tienen que saber, pues, ¿verdad?, que hay este fenómeno. Y el modo blend es una mezcla de los dos. Han visto blend 1, blend 2, 3. El 1 se aproxima más a modo corte y el 3 se aproxima más a modo coagulación. Es una mezcla de los dos. No se olviden. La corriente continua, gran potencia. La alterna, baja potencia. La corriente continua, voltajes, ¿no? Alto voltaje, pero no hace picos. La alterna, bajo voltaje, pero picos altísimos, como hemos visto. Y obviamente el riesgo es la producción de arcos eléctricos y quemaduras. La corriente tipo corte, hemos dicho alto voltaje, no picos, bajo riesgo de arcos, corriente continua de electrones. ¿Cuál es el efecto? Ebullición rápida y explosión celular. No calienta el tejido adyacente, alta potencia, bajo voltaje, bajo riesgo de generar arcos eléctricos. La corriente de coagulación, otra vez, corriente alterna, crea picos, bajo voltaje, pero con picos y alto riesgo de generar arcos eléctricos. Requiere enfriamiento del tejido, es de baja frecuencia y con altos picos de voltaje. Ahora, cuando uno quiere plantear un procedimiento, elige la opción, ¿verdad? Yo voy a hacer una sección del celular, voy a elegir el monopolar, ya elijo mi modo, mi efecto. Y a esto yo le llamo efecto quirúrgico corte, ¿verdad? Quiero coagular, efecto quirúrgico coagulación. Quiero hacer una coagulación superficial, voy a utilizar blend o spray, ¿verdad? Entonces, dependiendo del efecto quirúrgico que yo quiera, voy a aplicar el bisturí, ya sea en modo coagulación o en modo corte. El corte se obtiene por vaporización de los tejidos. Se requiere alta temperatura. Y fíjense cómo ya se van contando todas estas variables en su tendencia.
Utiliza corriente continua de bajo voltaje, no hace picos, pero hay riesgo de arcos, ¿verdad? Esto se logra impactando la corriente sobre una pequeña superficie más que con alto poder. Separa el tejido con el menor efecto de diseminación y menor necrosis. Efecto quirúrgico 2, coagulación. Ya hemos dicho, corriente alterna. En estos casos se calienta el tejido con temperaturas cercanas a los 100 grados. Acuérdense del gráfico. Ese. Los suaves, tengo clases. Se destruyen las células y la retracción de la matriz extracelular induce de pasiones. La coagulación se produce frecuentemente cosas que se adhieren a los tejidos. Lo que hay que recordar es que el modo coagulación utiliza corriente alterna y en general los calentamientos son por alrededor de los 100 grados. Y el tercer efecto quirúrgico, no se olviden, los tres efectos quirúrgicos son corte, coagulación y electrofulguración o spray o modo blend también. Es también conocida como coagulación superficial o spray o blend. Usa voltaje de baja intensidad y de onda alterna. Realiza su coagulación y el blend 1, blend 2 o blend 3 enviando arcos eléctricos en forma de spray al tejido. Produce escaras superficiales. ¿No? Y en estos solo acercamos el electrodo sin necesidad de hacer contacto. Y ahí tenemos los tres tipos de efectos que normalmente uno hace. Modo corte, corriente continua. Modo coagulación, corriente alterna. Y el blend o electrofulguración que utiliza una combinación de ambas, pero lo que logra es un control normalmente de coagulación en zonas extensas con una costra muy pequeño y baja lesión tisular alrededor. Ahora vamos a hablar más específicamente entrando a lo que es el modo de corriente. Ya hemos visto modo de corriente continua alterna, ahora vamos a ver el tipo de instrumento, que es uno, el monopolar, y luego vamos a ver el bipolar. Ya hemos dicho, el modo de corriente monopolar normalmente va a requerir un circuito con un ingreso de corriente generado a través del equipo, ya sea modo corte coagulación, que ingresa la energía a través del electrobisturí generado por el cirujano, operado por el cirujano, en contacto con el tejido, y sale las resistencias del cuerpo del paciente y sale del cuerpo retornando al equipo a través de una placa tierra. Utiliza cualquier instrumento, su potencia depende del electrodo y forma del electrodo puede ser en forma de espátula, de tijeras o de aguja. La forma de aplicación del monopolar, fíjense aquí, para sección, tensar el tejido. Esto parece que no lo subieran todos y empiezan a apretar como si el electrobisturí fuera bisturí frío. Tensar el tejido y el electrobisturí corta como mantequilla. De preferencia utilizar el electrodo más fino, activar la corriente y tocar el tejido. Para coagular no necesitas traccionar. Si yo necesito coagular, no necesito tracción. En un electrodo grueso, tocar el tejido y activar la corriente. El bipolar. El bipolar tiene menos parámetros que controlar, menor riesgo de accidentes. Esta es también pregunta habitualmente, ¿verdad? El tamaño del electrodo, mientras más fino, es más precisa la coagulación. Se coagula puntos definidos y con menos potencia y menos daño periférico. En general, el calentamiento llega hasta 1 centímetro a cada lado de la pinza. Y en general, el bipolar, la diferencia más importante con el monopolar es que el bipolar no utiliza placa tierra, ¿verdad? El tiempo de aplicación va a depender del efecto final. Normalmente uno requiere tiempos muy breves y de baja potencia. Lo importante, si tú tomas demasiado tejido con el bipolar, con la pinza, en general vas a requerir mayor intensidad y mayor tiempo de exposición al tejido y mayor daño periférico. Lo ideal no es tomar todo el grueso del tejido que está sangrando, ¿verdad? Identificar el vasito y tomar con una pinza fina y lograr la coagulación en muy corto tiempo y con baja potencia. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que es bipolar y monopolar?
El bipolar, coagulación; el monopolar, corta. También puedo coagular, disecar y prensión. Lo más importante, es extremadamente seguro el bipolar. El monopolar es más riesgoso en términos de electricidad y seguridad, pero es multifuncionalidad, es la gran ventaja frente a lo que es el bipolar. Con un monopolario puedo hacer efectos de sección, de coagulación, de disección y de prensión. Y esto es lo que les explicaba. En resumen, esto refleja lo que es la electrocirugía monopolar versus la bipolar, ahora en un gráfico que claramente les está demostrando el mecanismo, cómo funciona. Y acá la diferencia y la pregunta va en el sentido, ¿cuál es menos peligroso? Que es lo mismo, es más seguro. Menos peligroso el bipolar, más seguro el bipolar, más peligroso el monopolar, ¿verdad? Y el tema es el uso de la electrocirugía y los riesgos. Un mal uso puede tener problemas de sangrado porque no lograste un control adecuado del sangrado. Puedes generar arcos de corriente de coagulación, generar vías eléctricas inesperadas con el monopolar, por ejemplo, si la pinza no está adecuadamente protegida en toda su extensión. La coagulación profunda debido a vías infrecuentes con el monopolar. Y los accidentes por un circuito anormal, esto ocurre más en el monopolar, cuando la placa tierra no está íntegra, tiene resquebrajaduras, erosiones o hay interfaces líquidas entre la piel y la placa tierra que está erosionada y la energía eléctrica se pierde por estas erosiones, por estas rajaduras y empieza a quemar. Claramente lo mismo que estás generando en el hígado, en ese momento está haciendo en la piel y te está generando una quemadura de tercer grado muy seria, sobre todo en sitios críticos como son las protrusiones óseas o los huecos como el popliteo. Y ahí tienes el ejemplo. Esto es lo peor que te puede ocurrir. Han colocado una placa tierra en un lugar no recomendado, una zona de protrusión irregular, con el hueso muy expuesto, ¿verdad? Y una placa que no era hermética y seguramente había una interfase entre la placa y la piel del paciente. Y fíjense, quemadura eléctrica de tercer grado. Va a dejar graves problemas cosméticos y funcionales porque son cicatrices habitualmente retráctiles y este paciente que llegó a quirófano para operarse de su apéndice está muy bien y de repente sale con esto, en una semana está con el abogado, ¿verdad? Y está sonado. Y normalmente, ¿quién es? El jefe. ¿Quién ha colocado la placa? Es la circulante, ¿verdad? Pero en general la responsabilidad se va diluyendo porque el jefe del equipo es el cirujano. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay un despegue parcial de la placa y se introduce líquido. Cuando hay una falla de fábrica, eso podríamos, difícil de demostrar. Cuando la ubicación es sobre una piel húmeda, sobre una protrusión ósea como esto, acá no hay defensa que sirva, o en una zona de articulación, ¿verdad? O en una zona irregular como el hueco popliteo. Eso es en relación a los efectos directos de una placa mal utilizada. Pero pueden ocurrir otro tipo de quemaduras que se llaman acoplamiento, el coupling. El acoplamiento en general ya lo vemos fundamentalmente en cirugía laparoscópica, ¿no? ¿Cuándo ocurre? Hay un acoplamiento directo, fíjense acá, cuando la pinza tiene una zona débil de protección, o tanto usarla ya perdió la protección y por la punta está trabajando, pero por la zona erosionada de su protección de teflón o otro material aislante, pierde energía. El cirujano no está controlando este sitio porque él está preocupado de llegar al punto clave de su procedimiento y acá está generando y quemando el intestino, ¿verdad? Y no te diste cuenta sino hasta el día siguiente cuando el paciente está con una peritonitis por perforación intestinal y quemadura. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es un extraterrestre que se entró al abdomen y lo quemó. ¿Por qué? Porque no sabes que existe acoplamiento directo. Es por eso que las pinzas, como vamos a ver después, no son eternas. Sus coberturas de teflón o otro tipo de material aislante no son eternos y hay que estar constantemente el cirujano revisando y verificando que toda la longitud de la varilla de la pinza esté, porque todos estos son desarmables, estén íntegros.
Entonces el acoplamiento directo es esto. Y esto es producto de la falla del aislamiento. Ahí tienen. Esta superficie de protección, que es teflón u otro material aislante de la pinza, fíjense, la pinza está atravesando el trocar metálico, está rota en esta parte el material aislante y está saliendo la energía eléctrica. Y tú ni estás viendo porque estás trabajando en el punto distal. Es un accidente por falla de material, uso repetido de los instrumentos con alto voltaje, ya sea con corte o coagulación. Sobre todo es el cuidado del material. Acoplamiento indirecto. Fíjense la diferencia. Esto es cuando se utiliza una mezcla de material, un trocar de metal con un material aislante no metálico, o sea, teflón u otro material aislante. El aislante está roto, ¿verdad? Pero la ruptura se ha dado en el interior, o sea, esta parte de la pinza, en el interior del trocar de metal que no estás viendo, porque tu pinza incluso está acá trabajando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el aislante de la pinza, que está roto, está pasando, cuando activas el electro, pasa la energía eléctrica al trocar metálico, y el trocar metálico va a quemar a la estructura orgánica a la cual se aproxima. Entonces, esa es la gran diferencia entre un acoplamiento directo de un indirecto. La corriente es transferida del electrodo activo con un aislamiento perfecto y en presencia de un trocar metálico. Esto se va cargando con el paso de los electrodos y se descarga. Esto normalmente ocurre cuando utilizas demasiado tiempo el modo coagulación o un corte de alta intensidad, y casi siempre ocurre con corriente de coagulación, que es corriente alterna. Por lo tanto, existen reglas que uno las tiene que saber, que se llaman reglas de seguridad, que las tienes que conocer. O sea, no es posible que utilices una torre de laparoscopía y no sepas cómo resolver los desperfectos simples de la fuente de luz, del procesador de cámara, cómo funciona el carro autoestático, ¿verdad? Los sistemas de seguridad. Hay que conocer los riesgos, usar bien el material. Las placas son desechables. Desechable significa un uso y afuera. No es bueno mezclar plástico con metal, utilizar generadores con mecanismos de seguridad. Esto es lo más importante. Esto es lo último que traen los equipos nuevos. Mecanismos de seguridad. Hay cirujanos que son, o ginecólogos, urólogos, que son un tanto porfiados y tercos y que quieren que si aprieto más tiempo y con más fuerza y con mayor intensidad voy a lograr el objetivo, que es coagular. Estoy equivocado. ¿Por qué? Porque afortunadamente ahora estos mecanismos de seguridad tienen sensores de temperatura que cuando alcanza esa zona periférica al sitio de accionar una temperatura mayor a lo esperado de los 100 grados, inmediatamente lo inactivan al generador, ¿verdad? Entonces, y el cirujano se queda como, oh, se ha acabado la corriente. No, le está diciendo, usted no conoce de electrocirugía, revise el material del fuse. Y es importante que el instrumental tenga un buen aislamiento. Es mejor trabajar con menor voltaje, eso es fundamental. Preferir bipolar para coagular, indudablemente, y activar la corriente solo con el instrumento bajo control visual. Entonces, cuando el cirujano está aprendiendo, habitualmente quita la vista. Normalmente la electricidad uno lo activa por pedal en la laparoscopía. Entonces, quitas la vista de la pantalla para ir a ver el pedal y acomodar tu pie. Eso significa que te falta todavía mucho, porque tú tienes que tener la capacidad de palpar con tu pie el electrobisturí, apretar uno y saber, ese es corte, esa es coagulación, ¿verdad? Entonces, porque si vas a estar sacando la vista del campo, en ese instante la pinza puede estar haciendo destrozos en el campo quirúrgico. Si los efectos esperados con una determinada potencia no se producen, la solución no es aumentar la potencia. Tienes que reflexionar y decir, ¿qué es lo que quiero? Quiero seccionar el tejido celular subcutáneo, tracción joven, listo. Chequea el material primero y no aumentes la intensidad ni apretes el botón hasta querer reventarlo. La falla no es, yo normalmente digo, la tecnología es casi perfecta, ¿no? Normalmente rara vez falla. El que falla es el ser humano, y ustedes ya han visto en aviación y en medicina.
En las últimas décadas ha habido el electrobisturí monopolar y bipolar, ha sido un cambio dramático en la cirugía. Antes de esto, había que cortar con bisturí frío y lo que sangraba, ligar, entonces la cirugía era una eternidad. La tecnología ha incursionado en el campo de la cirugía y más en la cirugía mínimamente invasiva, que cuando te ofrecen estas opciones uno se enamora. A mí me encanta operar con el bisturí ultrasónico, de preferencia el armónico, porque es ergonómico, se acomoda el mango a mi mano y la pinza tiene una terminación tipo Maryland, una curvita tipo pinza Skelly. Entonces es extremadamente ergonómico, es ágil, es rápido en su accionar y se lo llama bisturí o disector ultrasónico. Fíjense, esta dice 93 y no todas las instituciones lo tienen. ¿Cómo funciona? Transformando la energía eléctrica en ultrasonido por un sistema mecánico. ¿Y qué hace? Coagula vasitos de hasta 3 y 5 milímetros, fíjense ahí. Es fantástico el bisturí ultrasónico de la empresa Ethicon, es armónico, ese es el nombre comercial, que no es bueno aprender por ahí, sino bisturí ultrasónico. La línea azul de Medtronic lo llaman el Insil, creo. Convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus principios? El instrumento tiene una rama activa y una rama pasiva. Aquí está. La rama activa es el metálico y la pasiva es el teflón que está en el lado contralateral. Coagula, corta y cavita, ¿verdad? Y logramos eso con ese sistema, una coagulación de vasitos de hasta... Yo no le doy confianza en 5 milímetros como pedirle demasiado. La práctica y la experiencia te dice, limitate a 3. Ahí vas a trabajar tranquilo. Voy a trabajar tranquilo sobre una arteria cística. Voy a trabajar tranquilo, por ejemplo, sobre los vasos cortos del gastroesplénico. Pero cuando voy a querer controlar vascular de arterias más calibrosas, como la mesentérica superior, la mesentérica inferior, la cólica media, mejor voy a preferir un bipolar avanzado como es el LigaSure, que vamos a ver enseguida. ¿Qué ventajas tiene el armónico del bisturí ultrasónico? Versátil, preciso, ergonómico, eficiente, confiable, pero ¿hasta cuánto? No se olviden la teoría de 3 a 5 milímetros. Más gruesos, vasos más gruesos requiere otro tipo de instrumento. El problema es que produce humo, ¿no? y te ensucia el campo quirúrgico de repente. Y estos son los bisturís ultrasónicos de las distintas empresas. Por ejemplo, el Hervé, de la línea Hervé, se llama Visition. De la línea Aesculap se llama Caimán, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos le pone ya su nombre comercial y el primero y el mejor es el armónico. Cuando voy a requerir un efecto de coagulación más poderoso, más rápido y más seguro, voy a utilizar un bipolar avanzado, así se llama, y el nombre comercial del aparato se llama LigaSure, como lo es el armónico de la otra empresa, y este es capaz de controlar vasitos, fíjense, de 5 milímetros hasta 7 milímetros sin mayor drama. Es increíble cómo puedes hacer el control vascular en una mesentérica superior, que yo no me atrevería sino a cortarla y seccionarla previamente ligando, pero ahora estos equipos sí te dan esa seguridad porque son seguros. Y normalmente yo en particular 5 a 6 milímetros máximo, 8 mejor ligar porque puedes tener problemas. Y este cuadro te habla de las energías para la hemostasia, que en general es lo que nosotros necesitamos. Hemostasia, coagulación y sección. Barra inferior, capacidad de sellado de los vasos de acuerdo al diámetro de los mismos. Y la capacidad de disección, fíjense, en la barra vertical. Ordenadas y abscisas, ¿verdad? Cuando el vaso es muy delgado, 1 milímetro, o cuando es muy grueso, 7 milímetros.
Cuando el vasito es delgado, 1 o 2 milímetros, necesito electrocirugía convencional, un monopolar, un bipolar, con mi pincita y quemando. Me va a ir muy bien. Cuando ya tengo vasitos más calibrosos, voy a de 3 milímetros, 4 milímetros, voy a requerir, o obviamente vuelvo a lo tradicional, ligadura con sedita 3 ceros, pero los tiempos se multiplican, entonces puedo utilizar el bisturí ultrasónico, ¿verdad? 3 a 5 milímetros. Cuando el calibre de mis vasitos es mayor, puedo recurrir a un bipolar clásico. Pero si voy a hacer un 7 o un 1, ¿verdad? En una cirugía de microlectomía derecha, por ejemplo, voy a tener vasitos como la iliosecoapendicular de 2 milímetros, una cólica media de 5 milímetros o una mesentérica superior de 10 o de 7. Entonces ahí me funciona muy bien el sellado de vasos con el LigaSure. Cuán importante es saber conocer para elegir la. Y vas a hacer estas funciones. En general se resumen en 4. Presión, disección, coagulación, corte mecánico o ultrasónico. Y en el mercado tienes todas estas opciones en SIL de Ethicon, LigaSure de Covidien, Caimán de Esculap, el Physician de Hervé, el Voyant de Ampliant Medical, el Mersil de Martin, el Thunderbird de Olympus o el Ultracision de Ethicon, más comúnmente utilizado en los Estados Unidos. ¿Cómo es el generador? ¿Cuál es el mecanismo? Si rotan o si roticulan o no. Y llegamos al final. Preguntas. De esta clase van a salir el 60% de las preguntas y van a ser extremadamente complejas, porque hoy hay 13 estudiantes y no me interesan las razones. Es problema de la universidad y de ustedes. Yo estaba dispuesto a hacer clases presenciales, pero ustedes son peor que los viejitos de 70 años. No hay exposición. Este era el momento probablemente de hacer retorno presencial con bastante seguridad. Debía partir de nosotros la resistencia, pero pregunté y me dijeron de que iba a hacer clases virtuales nomás. Preguntas. Buenas noches, doctor. Elian Terrazas. Hola. Disculpe, doctor, ¿cuánto tiempo podemos utilizar las pinzas con seguridad sin tener riesgos de generar complicaciones en el paciente por el teflón, doctor? Los teflones se recambian, ¿no? Porque todas estas pinzas son montables. Tienen el teflón o el material aislante, que es una funda, tienen las pinzas, tienen las cremalleras, los mangos, que vienen todos desarmables. Entonces, si tú estás, normalmente yo he visto ya con la experiencia que tengo, que los protectores aislantes de las pinzas ya empiezan a perder seguridad después del uso número 40, ¿no? Y 40 ya es harto. Después, otro sitio es que se arruina con bastante frecuencia es la parte distal de la funda aislante del teflón, que está próximo a la pinza, ¿verdad? Entonces, cuando el cirujano es muy empecinado, aprieta y aprieta tiempos prolongados con alta potencia, la pincita calienta y empieza a quemar la parte distal, se achicharra y empieza a dejar zonas expuestas de metal que pueden llevar al fenómeno del acoplamiento, no se olvide. Los materiales desechables, su nombre lo dice, son de un solo uso y botar, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a reciclar, a reutilizar, como en nuestro medio las placas tierra las reutilizan hasta que se rompen, estás aumentando el riesgo, ¿verdad? Y el riesgo es para el paciente. Muchas gracias, doctor. En cuanto al bisturí ultrasónico, probablemente quizás ahí ibas a preguntar. El bisturí ultrasónico tiene un brazo activo, no se olviden, que es la parte metálica, y un pasivo, que es el teflón. Entonces, aquí estaría el teflón y este es el cuchillo, la parte activa. Cuando se apretan y se aproximan, se genera el mecanismo ultrasónico, ¿no? Conversión de la energía eléctrica en energía mecánica, ultrasónica, y lo que sufre es el teflón, ¿no? También estas pinzas están diseñadas para un solo uso
pero lo que yo he visto es que más o menos con un margen de seguridad, la misma empresa en Latinoamérica te dice, doctor, la garantía le cubre un solo uso, pero hemos visto a sus colegas que lo utilizan hasta 10. Entonces, lo único que veo, y cuando ustedes vayan al hospital, yo me fijo en el teflón. Cuando el teflón ya está negrito, muy quemado y ya ha hecho un canal, yo ya tengo la capacidad de decir, este armónico ya tiene 6 usos, 4 usos, y ya cuando está demasiado negrito y rajado el teflón, ya no te va a surtir el efecto, entonces estás poniendo en riesgo y lo que hay que es renovarlo, ¿verdad? Eso es promedio 10 usos. Y obviamente al estilo latinoamericano y más boliviano, no ha habido gente traviesa que le ha despegado el teflón y le ha pegado otro tefloncito con la gotita en esa zona. No sé cuán seguro será trabajar así. Pienso que, no pienso, nosotros trabajamos con vidas y yo quiero dar la cirugía más segura para mis pacientes. Muchas gracias, doctor. Por si acaso hay una instrucción a que cuanto más antes terminemos, mejor. Hay una prisa cuando en este periodo el proceso de enseñanza-aprendizaje debería ser un poco más largo, más pausado, porque es virtual, no es lo mismo que hacerlo presencial y peor en las prácticas, pero estamos muy acelerados, ¿no? Normalmente este módulo duraba 10 sesiones, o sea, 2 semanas. Me lo han pedido que los reduzcamos a 5. Me da lo mismo, ¿entiendes? O sea, yo ya no le perdí la fe nomás, porque acá el tema es terminar rápidamente, ¿no? Debían haber cortado la semana médica si querían tener tiempo para, las clases teóricas, ¿no? Estamos en septiembre, no sé a dónde estamos corriendo, pero dice que un colega le falta 2 clases. Así que yo no tengo problema. Si a mí me dicen darlo en un día, yo le doy todo en un día. Así que vamos a hacer jueves y viernes más y ahí termina mi invasión. Nos vemos mañana, jóvenes. Mañana vamos a hablar de lo que es el instrumental en mínima invasión y vamos a hablar de hernia inguinal, apéndice y vesículas. O sea, ya vamos a ir a la parte práctica, la cirugía madre, colecistectomía laparoscópica y las más frecuentes, las que están consideradas como gold estándar ya, como la apendicectomía laparoscópica, la hernioplastia inguinal laparoscópica y la cirugía de hernia hiatal laparoscópica. Así que nos vemos mañana, jóvenes. Un gusto. Chao, chao. Doctor. Buenas mañanas. Gracias, doctor. Hasta Gracias, doctor. Hasta luego.